Alex, bueno, y a toda la comunidad de prácticas del tema de habilidades socioemocionales, con mis colegas estamos muy contentos y agradecidos de la invitación y de poder aportar también en lo que ustedes hacen desde el laboratorio y desde nuestro equipo de la oficina Boreal de UNESCO Santiago. No sé si mis colegas o Andrea me ayuda con poder colocar la presentación. Eh, Creo que ahí estamos, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, se ve Ya bien. lo estamos viendo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de ser breve, tenemos bastante información. Bueno, la presentación puede quedar de todas maneras disponible para ustedes, para poder compartir. Y lo primero que quiero decir es que lo que decías, Alex, como dentro de los antecedentes, es que este es un estudio, el estudio ERCE 2019, el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, por primera vez toma la decisión de tener un módulo de habilidades socioemocionales en conjunto con los 18 países miembros del laboratorio. Diciendo eso, quisiera mostrarles la siguiente lámina, porque a diferencia de otras evaluaciones internacionales que lo organiza la OECD o otro organismo internacional, nosotros como UNESCO somos los encargados de liderar finalmente y de coordinar el proyecto, pero en coordinación con los 18 países miembros del laboratorio, en este caso Perú, que participan activamente en una asamblea de países que toma también estas definiciones. Por tanto, aquí también hay una decisión en conjunto como región con los países de relevar no solo las habilidades fundamentales, importantísimas para el desarrollo de nuestros niños, antes de la pandemia, esto es una decisión 2016-2017, de poder finalmente ver, de poder mirar cómo puede ser posible al largo de los currículum en la región, poder generar un estudio en lo que tiene que ver habilidades socioemocionales. La gobernanza no me puedo detener, pero tiene que ver con una participación muy activa del laboratorio de socios implementadores, también en lo que tiene que ver con la construcción de los instrumentos y también con consejos técnicos o asesores en las distintas instancias o estratégicas o técnicas, dependiendo de lo que hacemos. Y pasando a la siguiente lámina, solo muy breve, como para que ustedes puedan reforzar, nuestro estudio tiene que ver con tomar información a edad inicial, a edad temprana, ¿qué quiere decir esto? En primaria, en tercer y sexto grado. ¿Con qué fin? Con el fin de que idealmente los sistemas escolares la utilicen para la acción de mejora, no de ranking, sino que de construcción de capacidades para desarrollar este tipo de habilidades que estamos entregando. Hay un análisis curricular que se realiza y a partir de en esta mirada más de conjunto, esta evaluación en el área de lectura y matemática, ciencia en sexto grado y también escritura. Otro foco también que tenemos es el tema de cuestionario y, como les decía, por primera vez este tema de habilidades socioemocionales es lo que tiene que ver con empatía, tres dimensiones, apertura a la diversidad y autorregulación escolar. Por tanto, estamos hablando de un estudio representativo de 18 países, pero que 16 aplicaron. Lamentablemente, Bolivia y Chile, por dificultades de los países, a finales del 2019 no pudieron aplicar, pero este estudio es representativo de toda nuestra región hispanohablante, adicionalmente a Brasil, y el diseño muestral está basado en la selección de escuelas mediante un diseño probabilístico estratificado, lo que nos permite claramente aulas intactas son seleccionadas para cada escuela participante, lo que nos permite claramente describir el ambiente en el que tiene lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Diciendo eso, hicimos este estudio por primera vez. Este estudio tiene que ver con que hicimos un análisis curricular y revisamos también los distintos marcos existentes, ustedes bien lo saben, también distintos contextos socioculturales, distintas aproximaciones, junto también con este compromiso, yo diría que es la mirada más de conjunto de los países, del compromiso de dar una señal de educación integral de qué se entiende y dar esta señal, que insisto, en esta dimensión importantísima para el desarrollo de los estudiantes. Estos fueron tres habilidades que pudimos mapear, un instrumento aplicado en sexto básico, se hacen adecuaciones lingüísticas para cada uno de los países. Y en la siguiente lámina, por favor, me voy a tratar de brevemente detener, mirando los marcos curriculares que teníamos como región,
tratamos de dar una señal en la importancia del aprendizaje, finalmente, en desarrollar finalmente este tipo de habilidades socioemocionales como un objetivo en sí misma y también competencias clave finalmente para el desarrollo de integral y de relacionarse con el entorno. Por eso las características que hay muy breve, que se desarrollan de manera progresiva, la valoración e importancia depende de este contexto tanto social como cultural y que involucran, como decía, procesos tanto cognitivos como emocionales y tanto intrapersonales también como sociales. El, respecto a los antecedentes, aquí hay una señal importantísima, que estén presentes en los currículum, o sea, parte finalmente de lo que debería suceder en las salas de clase. Aquí hay una aproximación que creo que es una característica y un aporte de que no es algo impuesto externamente, sino que debería suceder en las aulas, que sean susceptibles de ser evaluadas. Ustedes saben que esto claramente hay tema de cuestionario, de deshabilidad, de dificultad finalmente para poder evaluarla, por tanto también hay una revisión de este tipo y que estén relacionadas con el desarrollo de la ciudadanía. Aquí hay un marco que nosotros construimos y también pueden encontrar el link en términos de que es posible finalmente encontrar de esta publicación. Esto como antecedentes adicionales y ahora dejo a mi compañero Francisco para poder hablar de las escalas de habilidades socioemocionales. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, a partir de la aplicación de este nuevo instrumento que conformó parte del ERCE 2019, se me dieron tres habilidades, como decía Carlos: la empatía, apertura a la diversidad y autorregulación escolar. A todo sexto grado de la región, y esto se realizó durante el segundo día de aplicación de la prueba ERCE. Partiendo con empatía. La empatía la definimos como el reconocimiento de la perspectiva del otro en un sentido cognitivo y un sentido emocional. Sentido cognitivo desde el punto de vista de reconocimiento de los puntos de vista, de la interpretación de las intenciones del otro, y también en un sentido emocional en la identificación de las emociones que ocurren en el otro, ¿verdad? Esta escala se conformó a partir de 7 ítems o de 7 preguntas, ¿verdad? Desde la perspectiva de los estudiantes, y donde se le preguntaban ciertas situaciones y en donde respondían con la frecuencia, y se mide la frecuencia, ¿verdad?, sobre estas determinadas situaciones en una escala de nunca, casi nunca o a siempre, ¿verdad? De 4 opciones de respuesta. El, em, Aquí algunos resultados sobre 3 de estos 7 ítems que conformaron esta escala. En las barras, ustedes verán la frecuencia, la distribución de las frecuencias de la región en su completo, y en los puntos, en la distribución de las frecuencias, pero para el caso de Perú. Quisimos hacer este enfoque tanto en la región como en el caso de Perú para traer aquí a la discusión. Y aquí, por ejemplo, son 3 ítems que conformaron esta escala. Por ejemplo, el primero: cuando dos amigos se pelean, me resulta fácil entender lo que piensan los dos. Entonces, nuevamente, el 1 es casi nunca y el 4 es casi siempre o siempre, ¿verdad? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que aquí las respuestas están cargadas hacia la segunda opción, que es a veces, y sobre el 30% a nivel regional, y la frecuencia un poquito más alta en el caso de Perú. Bueno, los otros dos ítems, por ejemplo, que aquí estamos mostrando, es cuando un compañero que no es amigo mío tiene un problema, trato de ayudar, por ejemplo. Ese es otro de los ítems que conformaba esta escala. O el tercero que acá mostramos: me pone triste cuando un compañero no tiene nadie con quien jugar. Acá, además de mostrar la frecuencia de las respuestas de los estudiantes respecto a estos ítems en particular, nuestra idea de mostrar estas diapositivas también es darle a conocer a ustedes cómo está elaborado propiamente tal el instrumento, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos el resultado regional en términos del porcentaje de respuestas, del conjunto de respuestas varias veces y siempre, en promedio, ¿verdad?, de los 7 ítems de empatía, por ejemplo, vemos que el 55% de la región em, marcó esta respuesta, ¿verdad?, en promedio, ¿verdad? Y en el caso de Perú, un poquito más bajo. En el caso de apertura a la diversidad, nosotros la referimos como la capacidad de aceptar y tolerar las diferencias, ¿verdad?, vinculadas netamente al principio de igualdad.
como la capacidad de apertura, ver a otros como sujetos que sean tratados justamente, y bajo también el marco de ciudadanía global. Esto es crucial justamente para la medición en este sentido. Esta escala se conformó por 6 ítems, en donde iban desde un punto 1, ¿verdad? Me desagradaría mucho o poco hasta agradaría poco o mucho. Esa es la escala como está conformada las categorías de respuesta. Y frente a lo que los estudiantes respondían, cómo se sentirían con la llegada de diferentes grupos sociales al espacio del aula. Aquí, por ejemplo, nuevamente, 3 ítems de esta escala. Por ejemplo, si a tu curso llegara un estudiante que tiene una discapacidad, por ejemplo, ciego, sordo o que necesita una silla de ruedas, ¿cómo te sentirías? Y aquí mostramos la frecuencia de, de las respuestas, tanto de la región como también nuevamente en los puntos son el caso para Perú. Acá, claramente, a diferencia de la escala de empatía, la tendencia es bien clara en cada uno de estos 3 ítems, al menos de una marcada, de una opción hacia me agradaría mucho, ¿verdad? Que sería la opción 4, por ejemplo. Y aquí podemos ver en otros ítems algunas diferencias. En general, Perú mantiene la misma tendencia de la región con algunas leves diferencias en algunas de las categorías de respuesta. Y a nivel regional, ya de toda la escala, cuando agrupamos las respuestas, me agradaría un poco o me agradaría mucho, que son las opciones 3 y 4, de estos 6 ítems, vemos que el 85% se inclina por esta opción en promedio, y un poquito más bajo en el caso de Perú. Y por último, en el caso de autorregulación escolar, donde nosotros o autorregulación académica también podríamos entenderlo, donde nosotros entendemos como el reconocimiento de emociones, impulsos, en situaciones específicas del aprendizaje, como por ejemplo la motivación o capacidad para la motivación, ¿verdad? El manejo del estrés o la focalización del trabajo, etc. Esto, o por ejemplo el seguimiento de reglas, las normas de clase, pedir apoyo u orientaciones, etcétera, se conformó por 10 ítems que medían justamente ciertas situaciones en el espacio del aula o el espacio escolar, al igual que en el caso de empatía, ¿verdad? Que van desde el 1 al 4, desde nunca, a veces, varias veces o siempre y casi siempre. En este caso, por ejemplo, aquí nuevamente 3 ítems de esta escala que fue conformada por 10 ítems en total. Por ejemplo, el primero, aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo. Aquí vemos la frecuencia también de las respuestas también de la región, en las barras, y del caso de Perú, en los puntos. Y, por ejemplo, casi el 50% en este ítem en particular responde casi siempre o siempre, más cerca del 40% en el caso de Perú, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí los otros 2 ítems que ponemos nosotros de ejemplo nuevamente, para entender un poco cómo están conformadas estas escalas en la medición específica de este constructo, ¿verdad? Y quiero dejar ahora, bueno, acá, perdón, antes de eso, el resultado para, nuevamente, cuando agrupamos las respuestas de varias veces o siempre o casi siempre, de autorregulación escolar, de estos 10 ítems, vemos que el 74% de la región se agrupa acá y un poquito más bajo en el caso de Perú, con un 68%. Ahora sí, quiero dejar a mi colega Carlos Cayumán con los resultados. Muchas gracias, Francisco, y un gusto saludar a los colegas. Muchas gracias también por estar como atendiendo, por la invitación, por cierto, y por estar atendiendo esta presentación que estamos haciendo. Voy a hacer aquí un pequeño barrido por algunos de los principales resultados y hallazgos de este módulo en específico de habilidades socioemocionales. No me voy a detener tanto en probablemente los detalles. Ustedes pueden revisar sin duda todo lo que hemos publicado, ya sea en el reporte regional de habilidades socioemocionales como en el reporte específico para el caso de Perú, que están disponibles. Les vamos a compartir, de hecho, los enlaces. Pero sí me gustaría como mencionar algunas cosas que son como menos relevantes y que también tienen mucho interés respecto a cómo hemos ido desarrollando este instrumento, qué lecciones hemos ido aprendiendo y que probablemente son cosas que no aparecen en el reporte, pero que tienen mucho más sentido probablemente compartirlos en una instancia como la que estamos compartiendo en este momento. Así que ahí está. Bueno, primero que a partir de los ítems que ya mencionaba Francisco,
hay evidentemente como un análisis un poco más exploratorio respecto a los porcentajes, ¿no es cierto?, de respuesta en cada una de las categorías, pero luego todo eso ha sido combinado de alguna manera para generar las tres escalas que estamos presentando, que son empatía, apertura a la diversidad y autorregulación. En términos como un poco más técnicos, estas escalas son generadas usando un modelo de respuesta graduada. Esto viene de la teoría de respuesta al ítem, que básicamente es el gran como paraguas metodológico sobre el cual se suele construir la gran mayoría hoy en día de escalas, incluso en disciplinas como un poco más, más regulares o más típicas para este tipo de mediciones, como en lectura, matemática, por ejemplo. Y esto lo que nos permite de alguna manera es suponer la existencia de un constructo, una variable latente, en este caso cada una de estas tres constructos que estamos presentando acá, y a partir de las respuestas que dan los estudiantes en cada uno de los ítems, generar un modelo que de alguna manera permite interpretar cuál es la propensión que tienen los estudiantes en cierta dirección de la escala de respuesta. Es decir, qué tan propensos son hacia ciertas actitudes más empáticas o menos empáticas, de apertura a la diversidad o de autorregulación escolar. Esto nosotros, bueno, para temas de comunicación y del análisis de los resultados, lo que hemos hecho es construir una escala cuya media está en 50 puntos para el promedio de todos los países y una desviación estándar de 10 puntos. Y aquí me detengo de inmediato como para mencionar algo que hemos ido después revisando a medida que conversamos esto con otras personas, y es que la elección, además de esta escala de puntajes con media 50, ciertamente ha significado para nosotros un desafío que la gente no interprete que estos son porcentajes de respuesta, porque además están en el mismo rango de alguna manera como de respuesta. Es decir, cuando uno habla de 60, 70 puntos, 40 puntos en la escala, no está necesariamente hablando de porcentajes. De hecho, no está hablando de hecho, está hablando simplemente del puntaje en esta escala construida, que pudo haber tenido cualquier otra media, 500 puntos, 100 puntos, etcétera. La definimos acá en 50. Para de todas maneras diferenciarlo de las escalas que ya manejábamos con anterioridad para los puntajes de lectura, matemática y ciencia, pero que al mismo tiempo también tienen un rango de respuesta que es mucho más acotado y por tanto tampoco necesitábamos una escala tan amplia. Otra cosa interesante es que estas escalas fueron testeadas para evaluar su nivel de invarianza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, uno evidentemente tiene toda una batería de indicadores estadísticos que permiten asegurar que el comportamiento o la calidad de los puntajes entregados es buena, y eso es como el estándar y el mínimo que tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo hemos querido ir un poco más allá. Esto es algo que se está haciendo en medición ya en los últimos años, que es asegurar esta característica que se le llama invarianza, que básicamente quiere decir la capacidad que tiene la escala de poder interpretarse de la misma forma en distintas subpoblaciones y por tanto hacer inferencias que son igualmente interpretables e igualmente válidas. Esto es muy importante en el contexto de evaluaciones internacionales porque aun cuando uno supone que conceptualmente hay una sola gran población sobre la cual se construye y se utiliza el instrumento, que es la población de estudiantes en tercer y sexto grado de primaria de los 16 sistemas educativos, en este caso, sobre los cuales tenemos información. En la práctica, lo que tenemos son una colección de 16 subpoblaciones y podríamos entender que hay ciertas similitudes, ¿no es cierto?, tanto cualitativas como cuantitativas entre todas ellas, pero que en la práctica son como 16 montañitas, ¿no es cierto?, que se superponen en una gran montaña. Eh, y por tanto, esto era algo que era de bastante interés para nosotros, porque lo que nos permitía era asegurar que no solo desde el diseño estábamos interpretando correctamente el constructo entre todos los países participantes, sino que además los resultados daban cuenta también de lo mismo. Es decir, que 40 puntos en República Dominicana se pudieran interpretar de la misma forma en Argentina, por ejemplo, y que al mismo tiempo la relación existente entre los puntajes de estas tres escalas y su relación con ciertos factores asociados se pudiera interpretar también de la misma forma entre todos los países. Afortunadamente, y dentro de las buenas noticias que tenemos, es que el grado de comparabilidad entre los países es bastante alta dentro de estas escalas y por tanto esto nos permite tener como bastante confianza de que los resultados que nosotros estamos entregando en el último tiempo y toda la investigación que se pueda realizar a futuro a partir de estos datos tiene de alguna manera como un sello de calidad y de confianza respecto de las inferencias y las interpretaciones que ustedes puedan realizar entre los países.
Entonces, diciendo eso, lo que les vamos a presentar aquí en esta y las próximas dos láminas son los resultados de la distribución de puntajes en cada una de las tres escalas para cada uno de los 16 países, comenzando por empatía. Cada barra tiene una franjita central que representa el promedio y su intervalo de confianza. Luego tenemos una franja, que en este caso, ustedes me corrigen, yo tengo problemas con los colores, es verde y está verde continuo, que representa el 50% central de los puntajes, es decir, desde el percentil 25 al 75. Y luego tenemos en las colas unas franjas achuradas que representan entre el percentil 10 y el percentil 90, es decir, el 80% central de los puntajes. Dicho de otra forma, lo que no estamos mostrando aquí son las colas, los extremos de las distribuciones, porque además son, sobre todo en escalas con pocos ítems, las que suelen ser como un poco más volátiles en los puntajes, y por tanto nos estamos centrando aquí en el 80% central de cada uno de los puntajes. Lo que ustedes pueden ver, bueno, a primera vista es que afortunadamente estamos observando cierta variabilidad en los puntajes, es decir, no es una escala en la cual todos los estudiantes responden exactamente lo mismo, o mantienen una misma distribución de puntajes, sino que esto entre los países va variando, siendo Cuba uno de los países que obtiene una distribución de puntajes bastante más por encima que el resto de los países. Ustedes pueden ubicar también abajo en el antepenúltimo lugar a Perú. Está en ordenamiento solo alfabético, así que es antepenúltimo solo en términos del ordenamiento alfabético de los países. Pueden ubicar también a Perú. En la siguiente lámina pueden ver la distribución de puntajes de apertura a la diversidad, también según todos los países. Algo que es llamativo en esta escala de puntajes y que se puede desprender también de algo que ya mencionó Francisco, y es que los estudiantes en esta escala en específico suelen marcar respuestas muy positivas. No solo dentro de las dos opciones de respuesta positiva, sino que también muy cargadas hacia la más positiva de todas. Esto lo que genera en la práctica cuando uno construye la escala de puntaje es que se observa esta especie como de efecto techo que ustedes pueden ver ahí, que la gran mayoría de los puntajes llega hasta cierto punto y desde ahí en adelante la escala de alguna manera no es capaz como de discriminar mucho más arriba de ese puntaje máximo. Por tanto, tenemos en algunos casos em, proporciones de cercano al 25% de estudiantes que están en una zona bastante acotada de puntajes, que es el máximo de alguna manera posible para la escala. Luego, lo que tenemos es en autorregulación escolar, y aquí tenemos una situación un poco más similar a lo que ocurre en empatía, pero con puntajes que son aún mucho más variables. Por tanto, solo las escalas de respuesta en sí mismo, incluso antes de hacer estudios de factores asociados al desarrollo de estas habilidades, ya dan cuenta de ciertos grados de diferencia y mucha variabilidad entre los países en el reporte de esta escala. Ahora, podemos ir a algo que es probablemente un poco más interesante, porque en el fondo decirle a un país o que ustedes dentro del mismo país puedan decir, ok, cierto grupo de estudiantes tiene 40 o 50 puntos, a lo mejor no es muy atractivo. Si pudiera ser esto mucho mejor complementado con la relación que puede existir entre las habilidades socioemocionales y otros factores que nosotros tenemos, para los cuales tenemos información que hemos levantado en el estudio. Nosotros, algo que no estoy seguro si Carlos Enrique lo mencionó al principio, el diseño sobre el cual planteamos la introducción de este módulo en el ERCE 2019 fue que a todos los estudiantes de sexto grado que participen del estudio, se les administra también este instrumento. Esa decisión, que pudiera ser una decisión de alguna manera como un poco tomada a la ligera, uno podría pensar, porque es como casi que evidente de que todos deberían responder todo. En la práctica no es tan así. En general, en estudios internacionales no es tan evidente que todos los estudiantes tengan que responder lo mismo o sean expuestos a los mismos instrumentos. Uno ya puede ver, por ejemplo, que en las pruebas de logro educativo eso no ocurre. Los estudiantes típicamente son expuestos solo a una parte del instrumento, y que en conjunto, dentro de la población, los estudiantes reportan de alguna manera la escala completa. Sin embargo, esta escala, como eran bastante más pequeñas, hemos decidido que todos los estudiantes tuvieran que responder todos los ítems, de tal manera de que para todos los estudiantes existe puntaje en esta escala. Y no solo eso, sino que además
para todos los estudiantes de sexto grado que participan del ERCE, además tenemos información sobre los puntajes de las cuatro pruebas en las cuales participaron, y también la información que proviene de los cuestionarios de factores asociados. En el caso particular de los estudiantes, los cuestionarios de estudiantes y los cuestionarios de sus familias. Por tanto, podemos tener para todos ellos exactamente la misma cantidad de información que ya podemos utilizar para las pruebas de logro educativo, la podemos usar también para las habilidades socioemocionales. La diferencia está en términos conceptuales, y es que la selección de ítems y de escalas que dieron origen a la construcción de los cuestionarios se basó en un marco conceptual que estaba pensado de alguna manera en elegir algunos factores que fueran interesantes para el desarrollo de logro educativo, y no para el de habilidades socioemocionales. Sin embargo, hay varias cosas que nosotros sí sabemos que se pueden rescatar de la información que está levantada ahí y que puede ser de interés para este estudio. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es presentar como una breve selección de algunos factores y los hallazgos relevantes que hemos encontrado en este caso. En el primer lugar, lo que tenemos es el nivel socioeconómico de la familia. El mismo puntaje que utilizamos para analizar las pruebas lo estamos utilizando también para analizar habilidades socioemocionales. Cada barra en este caso representa el cambio en el puntaje de las habilidades socioemocionales cuando el índice de nivel socioeconómico aumenta en una unidad. En general, todos los índices, como un pequeño paréntesis, todos los índices que ustedes puedan encontrar en las bases de datos del ERCE 2019 y que ustedes puedan revisar también en los reportes que elaboramos nosotros, tienen media 0 y desviación estándar 1, fijado para la población completa de la muestra en realidad de estudiantes que han participado. ¿Qué significa esto? Cuando uno interpreta resultados de factores asociados de este tipo, ese cambio en una unidad del índice de, en este caso, nivel socioeconómico, es básicamente moverse una desviación estándar hacia arriba típicamente. Por tanto, lo que ustedes ven aquí, que son cambios del orden de entre 2 y hasta 3 puntos, que ustedes pueden observar aquí en las escalas de de habilidades socioemocionales, son variaciones de hasta un 20 o un 30% en los puntajes de 20-30% de la desviación estándar de las escalas de habilidades socioemocionales cuando la escala de índice de nivel socioeconómico aumenta hasta una desviación estándar. A la derecha del 0 significa que el puntaje en estas tres escalas aumenta. Cuando además tenemos barras acá que están con un color achurado, quiere decir que ese resultado no es significativamente estadístico distinto de 0. Por tanto, lo que tiene como más sentido mirar aquí son las barras que son de color continuo. Lo que podemos ver en la práctica aquí es que para todas las escalas y sobre todo en apertura a la diversidad y en poco menor medida autorregulación y empatía, el nivel socioeconómico de la familia está asociado al desarrollo de estas habilidades en al menos hasta casi un 30% de la división estándar de los puntajes que estamos viendo aquí. Lo siguiente que tenemos es diferencias entre niñas y niños. Aquí hemos hecho la diferencia entre niñas versus niños. Vale decir, cuando los puntajes son positivos, es decir, cuando están hacia la derecha de la pantalla, los puntajes son favorables hacia las niñas. Y algo que es llamativo acá es que de forma transversal en todas las escalas, las niñas suelen reportar puntajes mayores que los niños. Y además son significativamente distintos de 0 en todos los países y en todas las escalas, siendo la escala de apertura a la diversidad donde mayor diferencias se observan entre un orden de un 20 y hasta un 40% de la división estándar de las escalas, seguido por autorregulación escolar y después empatía. En la siguiente, ya viendo un poco más el contexto también de las familias, vemos aquí qué ocurre cuando los estudiantes han asistido a educación inicial. No tengo justo el dato aquí exactamente, pero de todas maneras en la muestra del ERCE lo que hemos igual visto es que un porcentaje bastante amplio de los estudiantes ha asistido a educación inicial, que esto de alguna manera algo que también va en línea con las tendencias en general de política educativa en la región en las últimas décadas. Sin embargo, todavía persiste un porcentaje no despreciable de estudiantes que no ha tenido acceso a educación inicial y hemos querido de todas maneras
utilizar esa información para relevar algunos datos interesantes, tanto en el logro educativo como en el desarrollo de habilidades socioemocionales, porque aquellos pocos estudiantes que todavía no logran acceder a ese tipo de educación, además hemos visto que presentan ciertas desventajas, en este caso en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Solo para chequear incluso que esto no esté siendo de alguna manera enmascarado de alguna manera por el efecto propio del nivel socioeconómico. En las barras naranjas, en cada uno de los 3 gráficos, lo que ustedes pueden ver ahí son los resultados del efecto de haber asistido a la educación inicial, incluso después de controlar por nivel socioeconómico. Es decir, despejando todas las diferencias que se puedan encontrar por efecto del nivel socioeconómico de la familia, solo la educación inicial tiene una asociación que igual es bastante alta. Hacia la derecha nuevamente es un efecto que es positivo, es decir, estudiantes que asisten a la educación inicial tienen sistemáticamente o presentan sistemáticamente un mayor desarrollo de estas 3 habilidades en las 3 habilidades, pero principalmente en apertura a la diversidad. Empatía y autorregulación también son un poco más bajos los resultados. En el siguiente gráfico, aquí estamos haciendo como un paseo, ¿no es cierto?, como general, como temático por diversas temáticas. Nos podemos después detener un poco más, si ustedes quieren, en la discusión en algunos en concreto. En la siguiente lámina, no avanza ya. Perdón, sí, victimización. Tenemos también, nosotros hemos recogido a partir de los cuestionarios diversos índices o diversos tipos de información respecto a índices de violencia que ocurren tanto en el entorno escolar, directamente en la escuela o afuera de la escuela o en el contexto de los barrios donde viven los estudiantes. Aquí en particular estamos presentando la victimización escolar en la escuela. Es decir, si el estudiante declara que ha sido expuesto de alguna manera a situaciones de violencia escolar dentro del contexto de las escuelas en las cuales asisten, siendo de alguna manera, como siempre, la variable se interpreta de tal manera que si es que el estudiante se ha visto expuesto a, eh, a victimización escolar, entonces los puntajes que ustedes ven aquí es el efecto que se ve en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Aquí, de lo que hemos mostrado, el primer caso donde tenemos barras cargadas hacia la izquierda, porque en el fondo la presencia de este indicador de victimización escolar indica que el estudiante está siendo perjudicado, evidentemente, en el desarrollo de habilidades socioemocionales, o al menos se observa una asociación, ¿no es cierto?, entre lo que el estudiante declara respecto a si ha sido víctima o no de violencia en la escuela con el desarrollo de habilidades socioemocionales, siendo además las escalas de autorregulación escolar y de apertura a la diversidad también las que se ven más asociadas con esta situación. Y por último acá tenemos algo que se escapa un poco de lo que es factores asociados propiamente tal. Esto es lo que aquí lo ponemos como variabilidad entre escuelas. Para quienes estén un poco más habituados a conceptos como la correlación intraclase, en la práctica lo que estamos presentando acá es una suerte como de separación de toda la variabilidad de los puntajes en 2 grupos. Aquel que se le puede asignar de alguna manera específicamente a las variaciones entre las escuelas y aquel que corresponde a otro tipo de variaciones. Lo que ustedes pueden ver aquí, por tanto, es cuánto de 0 a 1 es como del 0 a 100, cuánto de la variabilidad de los puntajes que nosotros observamos se le puede atribuir a la variabilidad específicamente entre las escuelas. En general, uno podría tender a pensar que esto pudiera ser algo bueno o malo. En general siempre hay como una discusión respecto a como cuán relevante debería ser el efecto de las escuelas, porque por un lado uno podría empezar a hablar de escuelas efectivas por algún lado, pero por otro lado también tenemos el hecho de que un estudiante debería ser capaz de recibir al menos un mismo nivel de educación a nivel de calidad en todas las escuelas, independiente de cuál sea la elección, si es que los sistemas educativos admiten cierto tipo de elección o la asignación de estudiantes de escuela. Pero al menos en este caso lo que uno puede ver es que alrededor del 10% de la variabilidad de los puntajes responde exclusivamente a la variabilidad entre las escuelas. Para tener un poco como de referencia, porque esto pudiera sonar un poco etéreo si es que uno no tiene como una suerte como de referencia, en la siguiente lámina lo que tenemos es exactamente el mismo análisis, pero para el caso del logro educativo.
aquí tenemos en particular las pruebas de matemática en tercer y sexto grado, que es, y en el mismo ERCE, es decir, como tenemos la misma base de estudiantes, las mismas escuelas, y podemos ver cuánto de la variabilidad de los puntajes en matemática se asocia a la variabilidad entre escuelas, para compararlo con los de habilidades socioemocionales. Y aquí vemos que estos números son bastante más altos. De hecho, entre un 30 y hasta la mitad de la variabilidad responde exclusivamente a la variabilidad entre escuelas, que esto de alguna manera en términos de logro educativo está como bastante en línea con lo que uno observa en general en Latinoamérica, es decir, que las escuelas son bastante relevantes para poder predecir de alguna manera el logro educativo de los estudiantes. Por tanto, teniendo esto como referencia, lo que uno puede ver es que en el caso de habilidades socioemocionales, evidentemente los valores son bastante menores, es decir, la escuela no es necesariamente un gran predictor del desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, sin embargo, tampoco es cero, es decir, igual tenemos una proporción como en torno al 10% y en algunos casos mucho más, hasta el 20%, que puede ser explicado por directamente las escuelas. Y bueno, eso es básicamente, como les digo, como un breve resumen de algunas de los resultados más relevantes. Mi colega ahora Francisco va a presentar como algunos de los próximos pasos, que son cosas a las cuales estamos trabajando ahora y pretendemos también seguir trabajando a partir de este estudio para ir ya terminando nuestra presentación. Francisco. Gracias, Carlos. Voy a ser muy breve, además porque siempre es difícil hacer seguimiento al resultado siempre es difícil hacer o sea, hacer seguimiento a los resultados, que son siempre mucho más atractivos. En esta lámina nosotros queríamos presentar un poco acerca de los próximos pasos, pero en términos teóricos, donde nos encontramos con la medición específica de estas tres habilidades o estas tres definiciones de habilidades socioemocionales. Una tabla integrada que estamos trabajando hoy con uno de nuestros socios implementadores, que es el resultado de un análisis de seis modelos o seis enfoques que definen el trabajo o definen ciertas habilidades socioemocionales, como por ejemplo el enfoque de la OCDE, por ejemplo, o el enfoque de aprendizaje socioemocional de CASEL, o de educación para la paz y ciudadanía global de la UNESCO, o habilidades para la vida y habilidades para el siglo XXI, o habilidades transferibles de UNICEF, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en general, estos modelos sugieren ciertas habilidades similares, a pesar de que tienen algunas diferencias en algunos conceptos, por ejemplo, ¿no? Y que muchas veces se habla de que el desarrollo socioemocional incluye un amplio rango de habilidades. Pero por otro lado, hay poco consenso, ¿verdad?, en la nomenclatura. Y hay algunos que se refieren a habilidades, y otros también en la literatura son referidos como, por ejemplo, a competencia o alguna competencia específica, ¿no es cierto?, o algún rasgo. Sin embargo, cada uno de estos modelos aporta una comprensión relevante de estas habilidades y que, de cierta manera, el sistema educativo, nosotros creemos por lo menos que el sistema educativo debería promover, y, y que también se desarrollan de manera interconectada. Entonces, nosotros queremos traer justamente a la discusión para ver los próximos pasos del ERCE, donde toma posición justamente estos tres constructos, ¿verdad? Estos tres conceptos que fue parte del ERCE 2019. En este caso, nosotros hacemos esta división, por ejemplo, desde en tres dimensiones: una cognitiva, interpersonal e intrapersonal, cada una con sus subdimensiones, y nosotros tenemos que empatía y apertura por la diversidad, ¿verdad?, estarían dentro de esa subdimensión de conciencia del entorno social, mientras que como control emocional, control del impulso sería el tema de la autorregulación, ¿verdad?, en la dimensión intrapersonal y regulación emocional específicamente. Nuevamente, esto es una construcción a partir de distintos enfoques, pero que nosotros nos permite centrar un poco la discusión hacia dónde nos dirigimos y levantar la pregunta acerca de si nos ceñimos justamente a las mismas habilidades o debemos ampliar la medición a otras habilidades, y de qué manera nosotros queremos contribuir justamente a este marco general, por ejemplo, en estas tres dimensiones: cognitiva, interpersonal e interpersonal, o incluso si es que esto le compete o no le compete a las mediciones de gran escala para hacer el monitoreo justamente de estabilidades socioemocionales. No son respuestas que las tenemos, ¿verdad?, ahora, pero sí nos da pie para decir que estamos contribuyendo en estas dimensiones específicas en la medición, pero que hay un amplio
rango, ¿verdad? Existente, que de cierta manera deberíamos acercarnos hacia esa medición o no, ¿verdad? No me quiero detener más en esto, lo dejamos acá como una apertura justamente a la discusión sobre la medición de habilidades socioemocionales. Y ahora sí, finalmente dejo a Carlos Enrique nuevamente, que quería cerrar justamente esta presentación con las conclusiones. Ya, gracias Francisco y Carlos. Solo para cerrar, toda evaluación tiene limitaciones en sí mismo y más aún este ámbito que se está recién desarrollando también a gran escala. Diciendo eso, nosotros creemos que el grado de desarrollo de las habilidades socioemocionales tiene consecuencias fundamentales a nivel individual y colectivo, y por eso este tipo de aproximaciones iniciales puede contribuir a metas de aprendizaje y de objetivo de política pública. Aquí tenemos conclusiones, que los resultados que acaba de señalar muy bien Francisco y Carlos, hay cierta presencia en los estudiantes, hay información que está asociada a los niños que asisten a educación inicial, lo desarrollan al nivel socioeconómico, y yo diría que aquí hay un elemento importantísimo para la acción de mejora, es que claramente una buena convivencia escolar, y aquí efectivamente los que son víctimas escolar, tienen un menor grado de desarrollo finalmente de habilidades socioemocionales, y por otro lado, que también con menor medida, pero a igual que lo que sucede en las asignaturas más tradicionales, también hay un tema de que se desarrolle estos resultados en todas las escuelas. Diciendo eso, paso muy brevemente a la siguiente lámina. También creemos que la información que reportan las preguntas para la conversación de mejora, no mirando solo el indicador completo del conjunto de estas preguntas, puede permitir un grado de acción para la mejora en los sistemas escolares. Los estudiantes tienen alta autorregulación, pero no uno solo de cada tres es capaz de pedir ayuda. Los estudiantes tienen un elevado nivel de empatía, pero el porcentaje de, más específicamente, la empatía con un grupo de estudiantes no lo es tan así, o una apertura a la diversidad en promedio lo desarrollan. Pero cuando hablamos de niños con discapacidad, finalmente, esto 1 de cada 2 solo finalmente declara que es bueno. Por tanto, también creemos que mirar finalmente la información más específica puede aportar a la conversación de mejora en tanto de comunidades de práctica, los centros educativos y de política pública. Y por último, respecto también a estos factores asociados que acaba Carlos de señalar muy bien, está relacionado cuando el maestro realiza prácticas, cuando el estudiante percibe que hay interés por el bienestar de los estudiantes, cuando se organiza, cuando hay una práctica pedagógica intencionada, eso está relacionado a mayores niveles y presencia, en este caso, de estas 3 habilidades socioemocionales en los estudiantes. Por último, esta es la primera aproximación, lo entendemos como un estudio que nos entrega información. Hay que seguir avanzando en mejor información para la teoría de acción a nivel de política pública, y también la teoría de acción, que quiere decir esto, conectar con la conversación, que un dato sirva para qué es lo que vamos a hacer en este caso en lo que tiene que ver con desarrollar este tipo de habilidades en nuestros estudiantes. Segundo, los resultados son satisfactorios, las escalas funcionaron como bien señalaba Carlos, y como les insisto, nosotros creemos que la información que ya reporta es de interés finalmente, insisto, a nivel de política pública, pero también creemos que a nivel también de acción en los distintos centros para empezar a desarrollarlo. Como marco de acción también la Agenda 2030 y los currículos finalmente, que son el marco finalmente de lo que nosotros evaluamos. Por último, dejarles que esta información está disponible finalmente para que ustedes puedan ver publicaciones regionales desde esta información global de los resultados, desde este marco común que nosotros hicimos operativo respecto al currículum regional, y por último también respecto a los resultados de cada país. Hay un informe y un resumen de este informe tratando de buscar distintas formas más didácticas de poder entregar esta información, insisto, para la conversación de mejora y no quedarse en un número, sino idealmente sirva para comunidades, espacios, decisiones de política pública que puedan desarrollar esta habilidad en nuestros estudiantes. Disculpa, Alex, los minutos adicionales, pero que con mis colegas queríamos tratar de
de entregarle una mirada completa, entendiendo que ustedes pueden obviamente indagar, va a estar la presentación y los links de lo que les estamos señalando. Eso.